Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. Mitos y verdades del palo mayombe. Hoy, voy a hablarles un poco sobre lo que debes saber antes de iniciarte en el mayombe. Este es un tema en el que cada persona debe reflexionar internamente, porque cada decisión que se toma formará parte de nuestras vidas, e incluso después de muerto. En el mayombe, no existe el borrón y cuenta nueva, no existe la rectificación, no existe el ya no me gusta mi padrino, me voy para otro lado. Una vez dentro, no hay formas de salir. Es por ello que es vital sopesar cada uno de los pros y los contras antes de iniciarse en cualquiera de las variantes del mayombe. Más vale prevenirse que lamentarse de por vida. Una aclaratoria: usaré un lenguaje lo más simple posible, evitaré lo más que pueda palabras complejas para no confundir o crear dudas, ya que este podcast está pensado para aquellas personas que tienen ciertas dudas sobre si se inician o no. Pero bueno, empecemos con lo primero que debes saber. ¿Es cierto que los rituales ceremoniales dan poder? Este es uno de los mitos o mentiras más comunes dentro de los creyentes del mayombe. Incluso hay tatas famosos que defienden esa estupidez. Y digo estupidez porque cualquier persona con 5 dedos de frente sabe que no hay lógica humana o espiritual en eso. Porque si eso fuese real, entonces el trabajar duro, el practicar día y noche, sería innecesario. ¿Quién en su sano juicio trabajaría duro para ser brujo si con una simple ceremonia puede llegar a ser brujo y dominar el arte de la magia negra? Además de que hubiese muchísimos iluminados en la tierra, ya que cualquier persona con el dinero suficiente para pagar una ceremonia pudiese alcanzar el conocimiento absoluto. ¿O no? Ante todo, hay que ser lo más sensato posible y no caer en falsas ilusiones. Los rituales ceremoniales son una forma de dar conocimiento o reconocimiento a un miembro del munanzo o a una espiritualidad por algún mérito alcanzado o que se quiera alcanzar, o lo más común, dar continuidad a una tradición dentro del munanzo. De tal forma que, si usted entra bruto a una ceremonia de rayamiento, cuando se termine usted seguirá siendo bruto. Si usted entra enfermo a una ceremonia de rayamiento, cuando se termine usted seguirá estando enfermo. Si usted entra sin dinero y con problemas económicos a una ceremonia de rayamiento, cuando se termine usted seguirá sin tener dinero y con los mismos problemas económicos. Incluso tendrá menos dinero por el gasto que representa hacer la ceremonia. Palabras más, palabras menos, saldrá más pobre de lo que era. Los rituales ceremoniales no tumban trabajos, no quitan muertos, no curan enfermedades, no le traerán el amor a su vida, no lo harán más inteligente, no lo harán millonario, no le harán brujo y mucho menos le darán poderes mágicos. Yo suelo dar esta analogía del rayamiento. Es como cuando nos inscribimos en la universidad para ser abogado, usted necesita cumplir con unos requisitos mínimos en aptitudes académicas, necesita llevar unos documentos, pagar los aranceles y aceptar las normas o reglas de la universidad. Ahora, que usted se haya inscrito no significa que usted sea abogado, tampoco es garantía de que usted va a ser abogado.
Y mucho menos hará que de la noche a la mañana se le grabe en su memoria todo el conocimiento práctico y teórico para ser un abogado. ¿No es así? Pasa exactamente lo mismo con el mayombe para aquellos que desean iniciarse o rayarse. Usted necesita elegir un munanzo y un padrino. Usted necesita tener un conocimiento básico. Este conocimiento básico dependerá de cada munanzo. Usted deberá llevar ciertos materiales y herramientas para el ritual ceremonial y estos dependerán de cada munanzo. Usted deberá pagar o dar algo a cambio por asociarse o ser un miembro del munanzo, y este pago no es en dinero o en especies, nada que ver. El pago que usted dará será su alma. Sí, señores, el pacto que usted hace al rayarse simboliza el intercambio de su alma por el conocimiento que tiene ese munanzo que usted eligió. Palabras más, palabras menos, sería que usted intercambia su valiosa alma o espíritu por el conocimiento que sabe su padrino. Posterior al pacto, que sería la firma del contrato, ya usted acepta y debe cumplir con las reglas del munanzo. El exigir el pago del supuesto derecho queda bajo exclusividad de cada munanzo. Ahora, no porque usted haya pactado con su padrino significa que usted sea brujo o mayombero, tampoco es garantía de que usted vaya a ser brujo o mayombero, y mucho menos. De la noche a la mañana todo el conocimiento que tiene el munanzo se grabará en su memoria para que usted lo utilice como quiera. Pues nada que ver. Voy a hacer un inciso acá para hacer una aclaratoria, porque estoy seguro de que muchos lo van a preguntar en la sección de comentarios del podcast. ¿En el rayamiento con quién se pacta? Se pacta con el padrino, y con los mayores del munanzo. El muerto o enfumbe del padrino será el testigo y quien se encargará, en caso de que usted no cumpla con lo pactado, de hacerle pagar con creces la falta cometida, llevándose a su tierra el pago que le ofreciste, o sea, tu alma. Acá no es que usted pacta con un muerto que va a trabajar para usted, o al que usted va a esclavizar, nada más alejado de la realidad que eso. El pactar con un muerto que solo trabaje para usted ya es tema aparte y se trataría de otra ceremonia que no va al caso en estos momentos. Ahora, la pregunta del $1.000.000, si el padrino falla o no cumple su palabra, ¿qué pasa? ¿Será que se revierte el pacto? ¿Será que usted tendrá la fuerza suficiente para reclamar? Pues, estas interrogantes no tienen respuestas, solo les puedo decir que el ahijado siempre estará en desventaja con respecto a su padrino, ya que cualquier acto justificado o injustificado que sea interpretado por el padrino como traición, bastará para que el muerto cobre su pago. El muerto no es imparcial, el muerto estará siempre a favor de su amo. Además, esto no es una religión donde prevalece la justicia divina, el amor y toda esa chorrada de cosas provenientes del catolicismo o la creencia cristiana. Acá predomina el más fuerte, el que tenga el poder y el conocimiento. No hay actos buenos ni malos. Por eso es importante saber elegir a su padrino. Hay que dejar a un lado el misticismo y la fantasía de los cuentos mágicos del mayombe. Pis en tierra. Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta es que se aprenderá lo que sabe el padrino. Este es otro de los malos entendidos que hay dentro del mayombe, y este sí es un acto malintencionado de muchos tatas, donde a los nuevos iniciados se les vende la idea de que el conocimiento del mayombe es universal, y que no importa en qué munanzo te inicies o quién sea tu padrino, usted aprenderá todo sobre el mayombe, sus secretos y mañas.
Esto sucede por el sentimiento ingenuo y caprichoso de muchos tatas que confunden al mayombe, que es un culto individual, con una religión como la yoruba, y son dos cosas diferentes. Un culto jamás podrá ser una religión y una religión jamás podrá ser un culto. Para muchos oyentes que son tatas, van a estar 100% en contra de lo que diré a continuación. Así que escuche con atención. Cada munanzo es en sí mismo un culto individual e indivisible, donde tienen sus propias mañas y su propio conocimiento, su propia forma de trabajar o practicar su culto, que siempre será individual e indivisible, con sus propias reglas. Para hacerme entender mejor, les daré un ejemplo. Los ancestros o muertos, como tú le quieras llamar, a los que tú le vas a rendir tributo y obedecer, no son los mismos que los míos, y tampoco deberían ser los mismos que otros munanzos. Por tanto, es estúpido pensar que tú y yo estaremos sometidos a las mismas reglas, o tendremos los mismos conocimientos, o las mismas tradiciones, o la misma crianza. Pues nada que ver. Pudiese darse el caso de que compartamos algunas similitudes de facto por el origen, pero de resto, somos como el agua y el aceite. Tú no tendrás ni voz ni voto en mi crianza, y yo no tendré ni voz ni voto en tu crianza, como dice mi padre Tata Emaga, dentro del munanzo todo, fuera de él nada. Así que, el conocimiento práctico o la maña de mi munanzo, no lo tendrá otro. Cada uno desarrolla según su crianza, su propia maña o conocimiento que es heredado del munanzo. Repito, este conocimiento no es generalizado, de tal manera que ningún tata, sea cual fuese su estatus o fama, no puede ser juez de ningún otro munanzo o tata, solo puede ser juez dentro de su propio munanzo y con sus miembros, y si es que se ha ganado ese derecho. La mayoría sostiene el mojón psicológico, de que por tener un origen de facto, ya todos somos iguales, tenemos los mismos conocimientos, por tanto, todos debemos hacer lo mismo. Pero repito, esto no puede ser posible, porque mis ancestros no son, y no serán los ancestros de alguien fuera de mi munanzo, y ten la seguridad de que tus ancestros jamás serán mis ancestros. Y si mis ancestros no son tus ancestros, y tus ancestros no son mis ancestros, entonces ¿bajo qué lógica se puede llegar a afirmar que debemos hacer lo mismo y tener el mismo conocimiento? Y eso de que existe un muerto rey de todos los muertos, que nos controla a todos, que es el que determina todo, pues en lo personal y con el respeto que se merecen los que creen en eso, me parece estúpido. Les puede gustar o no, pero es la cruda verdad. Por todo esto, es importante que elijas bien en qué munanzo vas a hacer el pacto o trueque de tu alma o espíritu, a cambio del conocimiento que posee o resguarda ese munanzo. Por la sencilla razón de que es ese, el único y exclusivo conocimiento al cual vas a tener el derecho de aprender. Tú, y nada más que tú, serás el responsable de elegir al munanzo que tenga el mejor conocimiento. Para que después no salgas arrepentido de que tu padrino no te enseña, o de que tu padrino no sabe, o que tu padrino no trabaja igual que X tata famoso, porque eso pasa. Hay personas que se dejan llevar por tatas famosos y empiezan a dudar del conocimiento que tiene su padrino, a sabiendas de que el conocimiento es individual e indivisible. Recuerda que el que eligió a ese padrino fuiste tú. Y te guste o no, es lo que te toca. Repito, y sé que es cansón escucharlo de nuevo, pero hay que elegir a un buen padrino, porque es de él que vamos a aprender, de nadie más, y vas a aprender lo que él sabe, así de simple. Para saber si una semilla es buena hay que conocer de qué palo salió. Es lógica elemental. Del palo de guayaba saldrán semillas de guayaba,
del palo de limón saldrán semillas de limón, no se autoengañen que de un palo de guanábana dará semilla de ceiba. Lo que sea tu padrino es lo que tú serás, es imposible que seas algo diferente. Recuerda que el padrino lo único que hace es transferirte el conocimiento que él sabe a ti. Por tanto, si tu padrino es un matemático y te enseña de matemáticas, es imposible que tú seas o te conviertas en un abogado por medio de las enseñanzas de su padrino. Por tanto, busca en un padrino lo que tú quieres recibir. Así de simple. Obsérvate viviendo el estilo de vida que lleva tu padrino y analiza si te gusta. Tu padrino es capaz de hacer espiritualmente lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres en un futuro dedicarte a las consultas, elige a un padrino que sepa consultar, en el que tú, sin que te autoengañes, digas, este tata sabe consultar. Pilas acá, porque la mayoría es complaciente con su padrino o algún tata cercano, de que van a una consulta, le dicen cualquier tontería sin sentido y ya se autoengañan de que el padrino es un maestro de la consulta, pero en el fondo saben que esa consulta fue un fraude. Adapten este ejemplo a otras áreas, como en los trabajos o bilongos, analicen si son eficientes en lo que dicen que saben. ¿Realmente sabe hacer un amarre? ¿Realmente es capaz de tumbar un trabajo o montarlo? Etcétera. Analicen todo, sin miedo. Recuerden que ustedes están dando lo más valioso que tienen, así que sean exigentes. Háganle todas las preguntas al tata que va a ser su padrino, y compárenlo con lo poco o lo mucho que ustedes saben o esperan recibir. Mientras más pregunten mejor, porque más claro será su futuro dentro de ese munanzo. Hay algo que deben tener muy presente. Una vez se lleve a cabo el pacto, ya no hay marcha atrás, ni borrón y cuenta nueva, ni rectificaciones, ni cambio de padrino o munanzo. Este pacto se da una sola vez en la vida y ya. Si te interesa más información sobre este tema, puedes escuchar nuestro podcast donde hablamos sobre si se puede o no cambiar de padrino o munanzo. Allí podrás profundizar sobre ese tema. Habrán tatas que sostienen un supuesto tratado de cambio de padrino o munanzo, algo que, para mí, no tiene sentido lógico más allá de que, a este tipo de tatas no les interesa el secreto, sino que, les interesa el dinero que pueda dejar ese desdichado y abandonado creyente. Eso sí, apenas te quedes sin dinero ya no te enseñan nada. Observen cómo ese tata se relaciona con otros ahijados y con sus familiares, porque así como él trata a otras personas así mismo te va a tratar a ti. Si a tu padrino le encanta hablar mal de otros, ten la seguridad de que al menor error que cometas él estará hablando mal de ti con otras personas. O si ves o escuchas que, por alguna razón, el tata le hace un trabajo a algún ahijado, por castigo o X razón, ten la seguridad de que al menor malentendido contigo también te estará brujeando a ti. Como dice mi padre Tata Emaga, el que vive con un tigre, a la final termina siendo su presa. Un padrino que no es capaz de resolver sus propios problemas es imposible que resuelva los tuyos. Por ello, siempre pongan a prueba a aquel tata al que ustedes estén por elegir como padrino. Si ese tata se molesta porque ustedes lo pusieron a prueba, entonces no sirve, busquen a otro. No se dejen llevar por el corazón. El mayombe no es un culto para aquellos que creen que el mayombe es amor, paz, tranquilidad, abundancia, espiritualidad y todas esas cosas que provienen del cristianismo o catolicismo. En lo personal, hago la analogía del mayombe con la ley del oeste, donde el más fuerte prevalece. Las personas mentales, los de cabeza fría, son los que prevalecen y se hacen fuertes, en cambio, el blandengue o débil,
Es aquel que está más enraizado en que si el amor, que si Dios los va a castigar si hacen algo malo. Se enfocan mucho en sentimentalismo. Son los que levantan la bandera de que ellos solo trabajan para hacer el bien. Y son estos nuevos creyentes débiles que caen en manos de tatas que se aprovechan de ese sentimentalismo. Como decía mi abuelo Tata Manfuita, hay solo una razón para ser brujo y 1000 razones para no serlo. Para resumir, lo principal es elegir a un tata al cual usted quiera imitar. Aquí no vale el falso positivo de que el padrino es quien elige al ahijado, o el muerto te elige, nada de eso es conveniente para las nuevas generaciones, porque el 80% de los tatas son charlatanes y el otro 20% que no es charlatán, no te va a elegir, a menos que tenga un interés oculto sobre ti, así de simple. No te dejes llevar por el corazón. El hecho de que tú ames el culto con todas tus fuerzas no te hará brujo. No sirve de nada ese sentimiento. Eso se lo dejamos a los católicos, donde el amor es su eje principal. En el mayombe, lo que importa es el interés o propósito que se busca. Tu propósito o el interés te harán elegir sabiamente al padrino correcto, que vaya en función a eso que tú quieres ser. No dejarse llevar por el afán y la premura de iniciarse o rayarse con cualquier desconocido que diga yo soy tata. O porque es el padrino de mi amigo, o porque es el padrino de mi hermano. Déjense de tonterías, usen la cabeza y no el corazón. No te inicies si estás enfermo, o si estás en una mala situación económica, o si tienes algún trabajo de brujería montado, o cualquier otra excusa que no sea que tú, por tu propio interés, elijas iniciarte. Ya que será tu peor error. Si ese fuese el caso de que estás enfermo o estás en cualquier otra mala situación, dile a ese tata que te está diciendo que si te inicias te va a curar o te va a resolver el problema, que solo te vas a iniciar si ese tata, con su fuerza, lo cura. Si lo hace, está al frente de un tata verdadero que sabe trabajar y que se toma en serio su camino. Recuerda, el brujo está para montar y tumbar trabajos, no para andar de esquina en esquina iniciando como loco a todo el mundo. Sin embargo, un tata con sólidos conocimientos jamás, de los jamás, le sugerirá a ninguna persona enferma o con una mala situación, iniciarse en su munanzo. Es impensable. El tata con sabios conocimientos le sugerirá alguna obra espiritual que le permita a esa persona recobrar su salud. Así de simple. El tata que usa la excusa del rayamiento para curar o resolver algo, no sirve, sea quien sea, no importa de qué munanzo venga o cuál sea su fama, simplemente es un charlatán. Habrá tatas que alzarán su voz y dirán, yo conozco a varios que estaban enfermos, se rayaron y se curaron. Y yo les digo, conozco otros cientos de miles que se rayaron y siguen enfermos, y otros cientos más que están muertos. Otros gritarán que también conocen a otros más que estaban con problemas económicos y con los caminos trancados. Después de rayarse, todos sus problemas se resolvieron. Y yo les repito, conozco otros cientos de miles que aún después de rayarse siguen teniendo problemas económicos, y otros cientos de miles más que tenían una buena condición económica y después de rayarse terminaron teniendo una mala situación económica. Como les dije en un principio, los rituales ceremoniales no ejercen ningún tipo de poder mágico que cure o solucione los problemas. Se pueden dar casos aislados de que surja uno o más que otro milagro, pero no es una regla general. Los rituales ceremoniales son una forma de dar conocimiento o reconocimiento a un miembro del munanzo o a una espiritualidad por algún mérito alcanzado o que se quiera alcanzar, o lo más común, dar continuidad a una tradición dentro del munanzo. Hay tatas, tan descarados, que les dicen a sus creyentes que para tumbar algún trabajo o protegerlos de algún enemigo oculto deben iniciarse. Esta excusa es de lo peor.
Un tata que diga eso, ni siquiera es un charlatán, no tiene nombre, porque la esencia del brujo es tumbar, poner trabajos y crear protecciones, ¿o no? Entonces, si ese tata necesita de una ceremonia de rayamiento para proteger a una persona de algo malo, entonces perdió su tiempo como brujo. O le interesa más el supuesto derecho, dinero, que pagará esa persona por iniciarse. El brujo sobrevive de los trabajos que quita y monta, de las protecciones o resguardo que hace. Ese es un verdadero brujo, el que se enfoca en eso, y no del dinero de los ahijados, que consigue a través de los supuestos derechos que les cobra. Por último, y no por esto es menos importante, tampoco se dejen llevar por esa supuesta llamada de los muertos a iniciarse. Señores, una consulta o una tirada de chamalongo, o el método que usen, no determina si usted debe o no iniciarse. Esa debe ser una elección del creyente, y al mismo tiempo del tata con sus mayores. Por ejemplo, cualquier oyente puede decidir elegirme como su futuro padrino, pero eso no significa que yo voy a elegirlo como ahijado, porque así como el ahijado tiene sus intereses, los tatas también tenemos nuestros propios intereses y nuestras propias reglas. Cuando el interés del nuevo creyente y el de un tata son compatibles, allí es que surge una verdadera alianza, de ganar-ganar, pero de resto, es ganar el tata y perder el ahijado. Así que antes de dar ese paso, piénsalo, y cuando lo hayas pensado, vuelve a pensarlo, y cuando ya lo hayas pensado varias veces, vuelve a pensarlo una vez más, hasta que estés seguro de que tus intereses dentro del culto puedan llevarse a cabo. Vuelvo y te repito por última vez, el corazón es un mal consejero, y si lo alimentas con premura o rapidez, se vuelve en tu peor enemigo. Así que usa la mente y la calma, y en su momento encontrarás la oportunidad perfecta para iniciarte. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo episodio.